Capítulo 1. El miedo que no existe, pero se siente real. Hay personas que sienten miedo incluso cuando todo está en calma. No hay amenazas, no hay peligro, no hay nada persiguiéndolos. Y aún así, el corazón se acelera. El cuerpo se tensa. La respiración cambia. La pregunta no es por qué sienten miedo. La verdadera pregunta es por qué el cerebro decide asustarnos cuando no hay nada que temer. La respuesta no está afuera, está dentro de ti, y cuando la descubras, entenderás que el miedo no es un error, sino una función antigua que nunca aprendimos a apagar. Imagina que estás acostado en la oscuridad. Todo está en silencio. No ha pasado nada extraño, pero de pronto aparece una sensación difícil de nombrar, una inquietud leve al principio, una incomodidad que no sabes explicar. Tu cuerpo lo nota antes que tú. La respiración se vuelve más corta, los músculos se tensan, la mente empieza a buscar razones. ¿Qué pasó? Nada. No hubo ruido, no hubo amenaza, no hubo peligro real. Y sin embargo, el miedo apareció. Este es el tipo de miedo más desconcertante, el que no tiene objeto, el que no se puede señalar, el que no se puede justificar. Y es también el más común. Millones de personas lo experimentan cada día. En la noche, en el silencio, en momentos de calma absoluta. Lo que casi nadie sabe es que este miedo no viene del mundo, viene del cerebro. El cerebro humano no está diseñado para vivir en el presente. Está diseñado para anticipar. Durante cientos de miles de años, anticipar significó sobrevivir. Detectar peligros antes de que ocurrieran era la diferencia entre la vida y la muerte. Ese cerebro evolucionó en un mundo hostil, impredecible y peligroso. Un mundo donde relajarse demasiado podía costar la vida. Hoy, ese mismo cerebro vive en casas seguras, camas cómodas y habitaciones silenciosas. Pero sus mecanismos siguen funcionando como antes. Cuando no encuentra un peligro real, lo busca. Y si no lo encuentra, lo crea. No porque esté dañado, no porque esté fallando, sino porque su prioridad es protegerte, incluso si se equivoca. Para el cerebro antiguo era mejor asustarse sin razón que no reaccionar frente a una amenaza real. Ese principio sigue gobernando tu sistema nervioso. En lo profundo del cerebro existe una estructura pequeña, antigua y extremadamente sensible. Su función es detectar amenazas. No razona, no analiza, no cuestiona. Reacciona. Cuando interpreta algo como potencialmente peligroso, activa una respuesta inmediata. Antes de que pienses, antes de que entiendas, antes de que puedas intervenir. El cuerpo entra en estado de alerta. El pulso se acelera. La respiración cambia. Los sentidos se agudizan. Este sistema no distingue entre un peligro real y uno imaginado. Para el cerebro, ambos son iguales. Un recuerdo, un pensamiento fugaz, una sensación corporal. Todo puede ser interpretado como amenaza, y así el miedo aparece sin causa externa. Paradójicamente, el silencio puede volverse inquietante. Cuando no hay estímulos externos,
el cerebro dirige su atención hacia adentro. Empieza a observar el cuerpo, a notar la respiración, a percibir el latido del corazón. Cualquier cambio mínimo puede ser interpretado como señal de alarma. Un latido más fuerte, una respiración más profunda, una tensión muscular inesperada. Entonces, el cerebro busca una explicación, y si no la encuentra, la inventa. Este proceso es automático. No lo eliges, no lo decides, no lo controlas. Cuanto más intentas entender el miedo, más atención le das. Y cuanto más atención recibe, más importante se vuelve para el cerebro. Aquí comienza el bucle. El miedo genera sensaciones físicas. Las sensaciones físicas generan preocupación. La preocupación refuerza el miedo. El cerebro interpreta tus propias reacciones como prueba de que algo anda mal. Si estoy sintiendo esto, debe haber peligro. Ese pensamiento, muchas veces inconsciente, mantiene activa la alarma. El miedo deja de depender del mundo exterior. Ahora se alimenta de sí mismo. Muchas personas intentan luchar contra el miedo. Intentan razonarlo, controlarlo, eliminarlo. Pero el miedo no responde a la lógica, no escucha argumentos, no obedece órdenes, porque no nace en la parte racional del cerebro. Nace en una región que no entiende palabras, solo entiende señales. Y cuanto más intentas apagarlo, más atención le das. Y para el cerebro, atención significa importancia. Aquí aparece la gran paradoja. Querer que el miedo desaparezca puede hacerlo más fuerte. Este no es un error personal, es una reacción humana. Si el miedo no surge del peligro, si no responde a la razón, si se alimenta de la atención, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué se supone que hagamos con él? ¿Es posible convivir con un miedo que no tiene causa? ¿Se puede entrenar al cerebro para dejar de activar alarmas falsas? ¿O estamos condenados a sentir miedo incluso en calma? La respuesta existe, pero no es la que imaginas. Y lo más importante es esto. No comienza en la mente, comienza en el cuerpo. El miedo sin peligro real no es una falla, es una señal. Una señal de que tu cerebro está usando un mapa antiguo para un mundo nuevo. Pero hay algo que casi nadie explica. El cerebro aprende del miedo, pero también puede desaprenderlo. En el próximo capítulo descubrirás por qué el cuerpo es la verdadera puerta de salida del miedo y cómo una simple reacción física puede reeducar al cerebro sin usar la mente. Porque el miedo no se vence pensando, se transforma sintiendo. Y eso lo cambia todo. Capítulo 2. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Si el miedo no comienza en la mente, entonces no puede terminar allí. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar. Durante mucho tiempo se nos enseñó que el miedo era un problema de pensamiento, que bastaba con entenderlo, con analizarlo, con reemplazar ideas negativas por ideas positivas. Pero el cuerpo no funciona con ideas, funciona con señales, y el miedo, antes de ser un pensamiento, es una reacción física. Mucho antes de que aparezca una palabra en tu mente, el cuerpo ya decidió. La respiración cambió. El pulso se aceleró.
los músculos se tensaron. La mente llega después, intentando explicar lo que el cuerpo ya siente. Por eso, cuando intentas calmarte pensando, muchas veces no funciona, porque estás hablando en un idioma que el miedo no entiende. El miedo se aprende en el cuerpo y solo puede desaprenderse allí. El sistema nervioso humano guarda memoria, no una memoria consciente, sino una memoria corporal, una memoria que no recuerda hechos, sino estados. Recuerda cómo se siente estar a salvo y recuerda cómo se siente estar en peligro. Cuando el miedo aparece sin peligro real, no es porque algo esté ocurriendo ahora, es porque el cuerpo está repitiendo una respuesta aprendida en otro momento. A veces ese aprendizaje fue claro, un susto intenso, una experiencia traumática, un período prolongado de estrés. Otras veces fue sutil, pequeñas tensiones repetidas, estados de alerta mantenidos durante mucho tiempo, una vida vivida sin pausas reales. El cuerpo no olvida eso, lo registra, lo almacena y lo reproduce. Así, el miedo puede activarse aunque la mente sepa que todo está bien. Aquí aparece una contradicción que confunde a muchas personas. Saben que no hay peligro, pero lo sienten igual. No es debilidad, no es exageración, no es falta de control. Es coherencia biológica. El cuerpo actúa según lo que aprendió que debía hacer para sobrevivir. Para el sistema nervioso, la seguridad no es una idea, es una sensación. Y si esa sensación no está presente, activa la alarma. El sistema nervioso no pregunta si estás realmente en peligro. Pregunta si te sientes a salvo. Esa diferencia lo cambia todo. Puedes estar objetivamente seguro y subjetivamente en alerta. Y el cuerpo siempre escucha a la experiencia subjetiva. Por eso, muchas personas sienten miedo en lugares tranquilos, en la noche, en la quietud, en el silencio. Cuando desaparecen los estímulos externos, el cuerpo queda solo con su memoria interna. Y si esa memoria está cargada de tensión, el sistema nervioso interpreta la quietud como amenaza. No porque la quietud sea peligrosa, sino porque nunca fue experimentada como segura. El cuerpo aprende por repetición. Si durante mucho tiempo viviste en estado de alerta, ese estado se vuelve familiar. Y lo familiar se siente seguro, incluso si es incómodo. La calma, en cambio, puede sentirse extraña, desconocida. Y lo desconocido, para el cerebro primitivo, siempre fue peligroso. Aquí hay una revelación clave. A veces no le tememos al peligro, le tememos a la calma, porque la calma expone lo que estaba oculto por el ruido. Sensaciones, emociones, recuerdos corporales. El cuerpo, entonces, reacciona, no para dañarte, sino para protegerte de lo que cree que puede desbordarte. El miedo, en este punto, deja de ser un enemigo. Empieza a mostrarse como un mensajero. No te dice que algo malo va a pasar. Te dice que el cuerpo no se siente seguro todavía. Y aquí surge una pregunta fundamental. Si el cuerpo aprende el miedo, ¿puede aprender la seguridad? La respuesta es sí, pero no de la forma que imaginas. No se trata de convencerlo, se trata de demostrarle. El sistema nervioso aprende a través de la experiencia directa.
a través de sensaciones repetidas de seguridad, de regulación, de calma sostenida. No necesita grandes eventos, necesita consistencia. Pequeñas señales que se repiten una y otra vez, respiraciones que se alargan, músculos que se sueltan, ritmos que se desaceleran. Cada una de esas señales le dice al cuerpo algo muy específico. Ahora no hay peligro. Ahora puedes bajar la guardia. Y al principio, el cuerpo no confía, porque aprendió a no hacerlo. Pero con el tiempo, algo cambia. El sistema nervioso empieza a registrar una nueva experiencia. Una experiencia donde la calma no trae consecuencias negativas, donde el silencio no precede al peligro, donde la quietud no termina en daño. Así comienza el desaprendizaje del miedo. No es rápido, no es instantáneo, no es lineal, pero es real. Cada vez que permaneces con una sensación sin huir, cada vez que permites que el cuerpo se calme sin forzarlo, cada vez que no luchas contra el miedo, le enseñas algo nuevo a tu sistema nervioso. Le enseñas que puede sentir sin morir, que puede bajar la alerta sin perder control, que puede estar presente sin peligro. Este proceso no ocurre en la mente consciente. Ocurre en capas profundas, lentas, automáticas. Por eso, muchas veces el cambio sucede sin que lo notes. Un día te das cuenta de que el miedo aparece menos, o dura menos, o se siente distinto, no porque lo hayas vencido, sino porque el cuerpo dejó de necesitarlo con tanta intensidad. Aquí hay algo importante que comprender. El objetivo no es eliminar el miedo. Eso sería imposible y poco saludable. El objetivo es devolverlo a su función original. Una señal ocasional, no un estado permanente. Cuando el cuerpo aprende seguridad, el miedo deja de dominar. Aparece cuando es necesario y se retira cuando ya no lo es. En el próximo capítulo exploraremos algo aún más profundo. ¿Por qué el miedo se intensifica en la noche? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando se apagan las luces? ¿Y por qué dormir puede ser, al mismo tiempo, el mayor alivio y el mayor disparador del miedo? Porque cuando el mundo se calla, el sistema nervioso habla. Y lo que dice merece ser escuchado. Capítulo 3. Cuando cae la noche y el cerebro toma el control. La noche no crea el miedo, lo revela. Durante el día el cerebro está ocupado. Procesa estímulos. Responde a tareas. Mantiene la atención en el exterior. El ruido, la luz y el movimiento actúan como una capa protectora. Una distracción constante que mantiene al sistema nervioso orientado hacia afuera. Pero cuando cae la noche, esa capa desaparece. La luz disminuye. El cuerpo se detiene. El mundo se vuelve más silencioso. Y el cerebro cambia de modo. No es un cambio consciente. Es biológico. Al anochecer, el sistema nervioso comienza a reducir la vigilancia externa y a aumentar la vigilancia interna. Es un mecanismo antiguo. En la oscuridad, nuestros ancestros estaban más expuestos. El cerebro aprendió que la noche era un momento vulnerable. Aunque hoy vivas en seguridad, esa programación sigue activa. Cuando te acuestas, el cuerpo interpreta que llega un momento de entrega, de pérdida de control, de desconexión. Para un sistema nervioso acostumbrado a estar alerta, eso es peligroso. Por eso, muchas personas sienten miedo
justo cuando todo debería estar en calma. La respiración se vuelve más consciente. El latido del corazón se siente más fuerte. La mente se llena de pensamientos. No porque algo malo esté pasando, sino porque el cerebro empieza a escanear. En la noche, el cerebro busca señales. Cualquier cambio interno se amplifica. Un pequeño ruido parece más grande. Una sensación corporal se vuelve inquietante. Un pensamiento pasajero se transforma en preocupación. La oscuridad no es peligrosa en sí misma, pero reduce la información sensorial. Y cuando hay menos información, el cerebro completa los espacios vacíos. Eso es lo que mejor sabe hacer. El problema es que suele completar con amenazas. El cerebro nocturno no es lógico, es asociativo. Conecta sensaciones con recuerdos, imágenes con emociones, estados corporales con experiencias pasadas. Muchas veces el miedo nocturno no tiene relación con el presente. Es un eco del pasado, no necesariamente un recuerdo consciente, sino una memoria emocional. El cuerpo recuerda cómo se sentía en otros momentos de vulnerabilidad, momentos de enfermedad, momentos de soledad, momentos de miedo real. Y al apagarse las distracciones, esas memorias emergen, no como imágenes claras, sino como sensaciones difusas. Inquietud, opresión, angustia. El cerebro interpreta esas sensaciones como señales actuales y activa la alarma. Aquí se forma un patrón. La noche se asocia con miedo. La cama se asocia con alerta. El silencio se asocia con peligro. No porque lo sean, sino porque el cuerpo los aprendió así. Con el tiempo, el simple hecho de acostarse puede activar el sistema de miedo antes de que ocurra nada. Este aprendizaje es involuntario. No se elige, no se busca, pero una vez instalado, se refuerza solo. Cada noche con miedo confirma al cerebro que la noche es peligrosa. Cada intento de dormir con tensión refuerza la asociación. Así, el miedo nocturno se convierte en un hábito del sistema nervioso. Aquí aparece un error común. Muchas personas intentan forzar el sueño, intentan relajarse, intentan dejar de pensar, pero el cuerpo no se duerme por orden. Se duerme cuando se siente seguro. Y la seguridad no se impone, se permite. Cuando intentas dormir con miedo, el cerebro interpreta la cama como un lugar donde algo anda mal y refuerza la vigilancia. Dormir implica soltar el control. Y para un sistema nervioso en alerta, soltar el control es lo último que quiere hacer. Por eso, cuanto más lo intentas, más difícil se vuelve. El miedo nocturno no es insomnio, es hipervigilancia. El cuerpo permanece despierto no porque no pueda dormir, sino porque cree que no debe. Aquí hay algo importante. El cerebro nocturno no necesita ser calmado, necesita ser orientado, necesita señales claras de seguridad. Señales corporales, no pensamientos. Ritmos repetitivos, respiraciones lentas, sensaciones previsibles, todo lo que indique continuidad y estabilidad. El sistema nervioso se calma con lo que se repite sin sorpresa. Por eso, los rituales nocturnos funcionan. No por su significado, sino por su previsibilidad.
El cuerpo aprende que nada malo ocurre después de ese ritual, noche tras noche. Así comienza a desarmarse la asociación entre noche y peligro. Pero este proceso es delicado. Si se intenta forzar, falla. Si se observa con miedo, se intensifica. El cuerpo necesita permiso para bajar la guardia. Aquí aparece una idea clave. No necesitas dormir para sentirte a salvo. Necesitas sentirte a salvo para dormir. La noche no es el enemigo, es un espejo. Refleja el estado interno del sistema nervioso, y cuando el miedo aparece en la oscuridad, no está diciendo que algo malo va a pasar. Está diciendo que algo interno pide atención. En el próximo capítulo exploraremos algo aún más profundo: cómo los pensamientos automáticos alimentan el miedo, por qué aparecen justo cuando intentas descansar, y cómo la mente, sin querer, se convierte en el amplificador del sistema de alarma. Porque no todo el miedo viene del cuerpo, y no todo viene del pasado. A veces, el miedo nace de una historia que la mente se cuenta una y otra vez, en silencio. Capítulo 4. La mente como amplificador del miedo. El miedo no siempre comienza con una sensación. A veces comienza con una historia, una frase breve, un pensamiento automático, una imagen fugaz que cruza la mente. No se anuncia, no se presenta, simplemente aparece. Y cuando lo hace, la mente le presta atención. El cerebro humano está diseñado para buscar significado. Cuando algo interno o externo rompe la calma, la mente intenta explicarlo. Ese intento de explicación es el inicio del pensamiento automático. No es un pensamiento elegido. No es racional. No es consciente. Es una respuesta aprendida. A lo largo de la vida, la mente construye atajos, formas rápidas de interpretar lo que ocurre. Estos atajos ahorran energía, pero también simplifican la realidad. Y cuando el sistema nervioso está en alerta, esos atajos tienden al peligro. Un pensamiento automático no dice tal vez, dice y sí, y si algo anda mal, y si pierdo el control, y si no puedo manejar esto. La mente no presenta estos pensamientos como hipótesis, los presenta como advertencias. Y el cuerpo responde. El pensamiento genera una sensación. La sensación confirma el pensamiento. Y el bucle se cierra. Así, una idea breve puede desatar una reacción completa de miedo. Lo más inquietante de los pensamientos automáticos es que parecen verdaderos. No se sienten como ideas. Se sienten como hechos. No aparecen con duda. Aparecen con urgencia. La mente no dice, estoy pensando que podría haber peligro. Dice, hay peligro. Y el cuerpo obedece. El cerebro no distingue entre un peligro externo y uno imaginado. Responde a la información que recibe. Si la mente envía señales de amenaza, el cuerpo actúa como si la amenaza fuera real. Aquí ocurre algo clave. El miedo no se genera por el pensamiento en sí, sino por la credibilidad que se le da. Cuanto más creíble parece, más intensa es la respuesta corporal. Y esa credibilidad no se construye con lógica, sino con repetición.
Un pensamiento repetido se vuelve familiar, y lo familiar se siente verdadero. Con el tiempo, la mente aprende a anticipar el miedo, incluso antes de que aparezca una sensación. Así, el miedo se vuelve predictivo. La persona empieza a temer al miedo, a temer las sensaciones, a temer los pensamientos. Este es uno de los puntos más delicados. El miedo deja de estar asociado a un evento. Se asocia a la experiencia interna. No es miedo a lo que pueda pasar afuera. Es miedo a lo que pueda pasar adentro. A perder el control, a no poder calmarse, a quedarse atrapado en la sensación. La mente, intentando proteger, se convierte en vigilante constante. Escanea pensamientos, observa sensaciones, busca señales de peligro interno. Y cuanto más busca, más encuentra. Aquí aparece la trampa. La atención sostenida amplifica lo que observa. Si observas el miedo crece. Si observas el cuerpo con preocupación, el cuerpo responde con más tensión. No porque algo esté mal, sino porque el cerebro interpreta la atención como señal de importancia. La mente dice, esto es importante, hay que vigilarlo. Y el sistema nervioso refuerza la alerta. Así, el miedo se mantiene sin necesidad de estímulos externos. Muchas personas creen que deben eliminar los pensamientos automáticos, callarlos, reemplazarlos, controlarlos. Pero la mente no se calma por fuerza. Se calma cuando deja de ser el centro de atención. Un pensamiento no es peligroso por existir. Se vuelve peligroso cuando se lo persigue. La mente produce pensamientos como el corazón produce latidos. No se le puede pedir que se detenga, pero sí se puede cambiar la relación con lo que produce. Aquí hay una distinción fundamental. No eres lo que piensas. Eres quien observa el pensamiento. Cuando un pensamiento aparece y no es seguido, no se convierte en historia. No se convierte en amenaza. Se disuelve. Pero cuando se analiza, se discute o se combate, se fortalece. La mente aprende que ese pensamiento merece atención y vuelve a producirlo. Así, el miedo mental se vuelve recurrente. El sistema nervioso, expuesto una y otra vez a pensamientos de amenaza, se adapta. La alerta se vuelve su estado base. No porque el peligro sea real, sino porque la mente lo recrea. Aquí aparece una idea que cambia la perspectiva. El miedo no se alimenta del pensamiento negativo. Se alimenta de la lucha contra él. Cada intento de controlar la mente confirma que hay algo que controlar. Y eso refuerza la sensación de peligro. La calma no llega cuando la mente se queda en blanco. Llega cuando la mente deja de ser el escenario principal. Cuando la atención baja del pensamiento al cuerpo, cuando se permite la experiencia sin interpretación, el miedo pierde su amplificador. No desaparece de inmediato, pero deja de crecer. En el próximo capítulo exploraremos cómo romper este ciclo sin luchar. Cómo permitir que los pensamientos aparezcan sin que se conviertan en amenaza. Y cómo la atención, usada de otra forma, puede apagar el sistema de alarma en lugar de activarlo, porque la mente puede ser un amplificador del miedo, pero también puede convertirse en un espacio de silencio.
Y ese silencio, bien entendido, no asusta. Capítulo 5. El miedo se debilita cuando deja de ser un enemigo. El miedo no quiere ser vencido, quiere ser comprendido. Durante mucho tiempo se nos enseñó que el miedo era algo que debía desaparecer, que sentir miedo sin peligro real era un error, una falla, una debilidad. Pero el miedo no aparece para dañarte, aparece para protegerte, incluso cuando se equivoca. Cuando luchas contra el miedo, el cerebro interpreta esa lucha como confirmación de peligro. Si estás peleando, debe haber algo de lo que defenderse. Y entonces la alarma se intensifica. El sistema nervioso no entiende intenciones, entiende señales: luchar, resistir, evitar, controlar. Todas esas acciones envían el mismo mensaje: esto es peligroso. Por eso, cuanto más intentas eliminar el miedo, más fuerte se vuelve. Aquí ocurre un cambio profundo cuando se comprende algo esencial. El miedo no se apaga enfrentándolo. Se debilita cuando deja de ser tratado como una amenaza. Cuando el miedo aparece y no es combatido, algo inesperado sucede. El cuerpo no recibe la señal de emergencia. La mente no refuerza la historia de peligro. El miedo, privado de atención defensiva, pierde fuerza. Esto no significa resignarse, significa permitir. Permitir que la sensación esté. Permitir que el cuerpo reaccione. Permitir que la mente piense. Sin intervenir. Sin empujar. Sin huir. La permisividad no es pasividad. Es una forma activa de seguridad. Cuando permites una sensación sin reaccionar, le estás diciendo al sistema nervioso algo muy claro: puedo sentir esto y seguir a salvo. Esa información es nueva para el cuerpo y profundamente reguladora. El miedo necesita conflicto para sostenerse. Necesita resistencia. Necesita urgencia. Cuando no las encuentra, comienza a disolverse. Al principio, permitir puede resultar incómodo. La mente protesta. El cuerpo se tensa. Aparece el impulso de escapar. Eso es normal. El sistema nervioso está acostumbrado a responder de otra manera. Necesita tiempo para aprender que esta nueva respuesta no trae consecuencias negativas. Cada vez que permaneces con el miedo sin luchar, rompes una asociación antigua. La asociación entre sensación y peligro, entre emoción y daño. El cuerpo aprende que la sensación tiene un inicio, un desarrollo y un final, que no crece infinitamente, que no destruye. Así, el miedo pierde su carácter amenazante. Aquí hay algo importante. Permitir no significa analizar, no significa observar con preocupación, no significa evaluar. Permitir es sentir sin comentar. Cuando la mente se mantiene al margen, el cuerpo se regula solo. Este proceso activa mecanismos naturales de equilibrio: respiración que se ajusta, músculos que se sueltan, ritmos que se estabilizan. No porque lo fuerces, sino porque el sistema nervioso deja de estar en guerra. El miedo, al no encontrar oposición, se queda sin energía. Esto es contraintuitivo. Va en contra de lo que nos enseñaron, pero es profundamente efectivo. El miedo no necesita ser eliminado.
necesita ser escuchado y dejado pasar. Cuando se lo observa sin juicio, sin prisa, sin historia, pierde su poder narrativo. Ya no dice, algo terrible va a pasar. Solo dice, hay una sensación. Y una sensación, por sí sola, no es peligrosa. Este cambio transforma la relación con el miedo. Ya no es un enemigo a vencer, es una experiencia transitoria. Cuanto más se repite esta nueva relación, más rápido se regula el sistema nervioso. El miedo aparece menos, dura menos, y cuando aparece, se siente distinto. No como una amenaza total, sino como una ola que puede ser atravesada. Aquí se produce una liberación silenciosa. El miedo deja de gobernar y la persona recupera espacio interno, espacio para descansar, para sentir calma, para dormir. En el próximo capítulo iremos aún más profundo. Exploraremos qué ocurre cuando el miedo deja una huella, cómo se instala como hábito y cómo desarmar patrones antiguos que ya no son necesarios, porque el miedo no solo aparece, también aprende. Y lo que se aprende puede desaprenderse. Capítulo 6. Cuando el miedo se vuelve costumbre. El miedo no siempre aparece como una sorpresa. A veces llega como algo conocido, casi familiar. No irrumpe con fuerza. Se instala en silencio. Se vuelve parte del fondo de la experiencia. En este punto, el miedo ya no responde a un evento. Responde a un patrón. El sistema nervioso aprende por repetición. Lo que ocurre muchas veces se automatiza. Lo que se automatiza deja de cuestionarse. Así es como el miedo se convierte en hábito, no porque haya un peligro constante, sino porque el cuerpo se acostumbró a vivir en alerta. El hábito del miedo no se siente siempre intenso. A veces es solo una tensión leve, una inquietud de base, una sensación de no estar del todo en calma. Pero esa leve activación mantiene al sistema nervioso ocupado, siempre atento, siempre preparado. Y el cuerpo interpreta esa activación constante como normal. Aquí ocurre algo importante. El cuerpo no busca bienestar, busca coherencia. Si viviste mucho tiempo en alerta, la alerta se vuelve coherente. La calma, en cambio, se siente extraña. Por eso, cuando el miedo empieza a disminuir, algunas personas sienten incomodidad, una sensación de vacío, una inquietud sin objeto. No porque algo esté mal, sino porque el sistema nervioso está perdiendo un estado conocido. El miedo, aunque incómodo, era familiar. La calma todavía no lo es. Este es un momento delicado del proceso. Muchas personas interpretan esa incomodidad como una señal de peligro y sin darse cuenta regresan al patrón anterior. No porque quieran, sino porque el cuerpo busca lo conocido. Aquí aparece una verdad poco mencionada. A veces no soltamos el miedo porque nos proteja, sino porque nos da identidad. Durante mucho tiempo, el miedo organizó la experiencia, determinó decisiones, definió rutinas, marcó límites. Cuando empieza a irse, queda un espacio, y ese espacio puede asustar. El sistema nervioso necesita aprender que ese espacio no es amenaza, es posibilidad. Pero eso no ocurre de golpe. Desarmar un hábito no es eliminarlo,
es dejar de reforzarlo. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, algo cambia. Cada vez que notas el miedo sin seguirlo, el hábito se debilita. No es un acto heroico, es un gesto pequeño. El sistema nervioso aprende más de lo pequeño que de lo intenso. Pequeños momentos de no reacción, pequeños instantes de presencia, pequeñas pausas donde antes había urgencia. Eso es lo que reconfigura el hábito. El miedo, al no ser reforzado, empieza a perder continuidad. Aparece de forma más fragmentada, menos predecible, menos dominante. Aquí es importante entender algo. El hábito del miedo no se rompe enfrentándolo. Se disuelve cuando deja de ser útil. Y deja de ser útil cuando el cuerpo aprende que puede atravesar la experiencia sin consecuencias negativas. No se trata de convencer al cuerpo, se trata de mostrarle que una sensación no lleva al colapso, que un pensamiento no lleva a la pérdida de control, que la calma no lleva al peligro. Cada experiencia vivida con seguridad reescribe el hábito. Este proceso es lento porque es profundo. No ocurre en la mente consciente. Ocurre en capas automáticas. Por eso, a veces, el cambio no se siente inmediato, pero se acumula. Un día notas que reaccionas distinto. Otro día, que el miedo aparece más tarde. Otro día, que ya no domina la noche. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque el hábito se quedó sin combustible. Aquí surge una idea esencial. El miedo no se va cuando se le pide. Se va cuando deja de ser necesario. Y deja de ser necesario cuando el cuerpo confía. La confianza no es una creencia, es una sensación aprendida. En el próximo capítulo hablaremos de esa confianza, de cómo se reconstruye, de cómo el sistema nervioso aprende a descansar de verdad. Porque el miedo no solo se desaprende, se reemplaza, y lo que lo reemplaza es algo mucho más profundo que la calma. Capítulo 7. Cuando el cuerpo aprende a confiar. La confianza no aparece de repente. No llega como una idea clara. No se impone con fuerza. La confianza se construye en silencio. No nace en la mente, nace en el cuerpo. Durante mucho tiempo el sistema nervioso aprendió a estar en alerta. Aprendió a anticipar. Aprendió a proteger. Ese aprendizaje no fue un error, fue una adaptación. Pero ahora, ese mismo sistema necesita aprender algo nuevo, que puede bajar la guardia sin peligro, que puede descansar sin consecuencias, que puede soltar sin perder control. Eso es confianza corporal. No es optimismo, no es pensamiento positivo, es una sensación interna de estabilidad, una sensación que se repite lo suficiente como para volverse creíble. El cuerpo no confía porque se le explique, confía porque lo vive. Cada vez que atraviesas una sensación difícil sin huir, cada vez que permites una emoción sin luchar, cada vez que dejas que el miedo esté y se vaya, algo se registra. El sistema nervioso aprende que no ocurrió nada malo. Esa información se acumula. La confianza se forma a partir de experiencias que contradicen el miedo, no de argumentos. Por eso, pequeños momentos de calma son más importantes que grandes intentos de control. Un suspiro que aparece solo, un músculo que se suelta, un latido que se desacelera. Esos detalles casi invisibles
son señales poderosas. Le dicen al cuerpo, estamos a salvo ahora. Y cuando esa señal se repite, el sistema nervioso empieza a cambiar su estado base. La vigilancia constante deja de ser necesaria. La alerta se vuelve ocasional. Aquí ocurre una transformación profunda. El cuerpo deja de buscar peligros donde no los hay. No porque se lo prohíbas, sino porque ya no los necesita para sentirse coherente. La calma empieza a sentirse familiar, y lo familiar deja de asustar. En este punto, el miedo ya no desaparece por completo, pero pierde autoridad. Aparece como una señal suave, una advertencia ocasional, no como una invasión. El cuerpo confía en su capacidad de responder. No necesita adelantarse. Aquí aparece algo importante. La confianza no elimina la sensibilidad, la ordena, no te vuelve indiferente, te vuelve presente. El sistema nervioso aprende a distinguir entre lo que importa y lo que no, entre amenaza real y sensación pasajera. Ese discernimiento no es mental, es somático. Se siente como una base interna, una estabilidad silenciosa. Muchas personas describen este estado como una calma profunda. Pero no es solo calma, es disponibilidad. Disponibilidad para sentir sin colapsar, para pensar sin quedar atrapado, para estar sin defenderse. El cuerpo deja de anticipar catástrofes. Vuelve al presente. Y en el presente, la mayoría del tiempo, no hay peligro. Aquí ocurre algo inesperado. Cuando el miedo deja de ocupar tanto espacio, aparecen otras sensaciones. Cansancio verdadero, tristeza antigua, alegría contenida. El sistema nervioso, al relajarse, libera lo que estaba retenido. Esto puede ser desconcertante. Algunas personas creen que retroceden, pero no es retroceso, es integración. El cuerpo ya no necesita sostener la armadura, puede sentir. Y sentir no es peligroso, es humano. La confianza permite esto, permite la experiencia completa. No bloquea, no endurece, no evita, sostiene. Aquí se alcanza un punto crucial del camino. El miedo ya no define la experiencia, la acompaña, y al acompañarla pierde su protagonismo. En el próximo y último capítulo hablaremos del sentido profundo del miedo, de por qué existe, de qué ocurre cuando deja de dominar, y de cómo este proceso no termina, sino que se transforma en una forma distinta de habitar la vida. Porque el miedo, cuando ya no gobierna, revela algo esencial, y ese descubrimiento final cierra el círculo. Capítulo 8. El miedo como señal, no como enemigo. El miedo nunca fue el problema. El problema fue creer que lo era. Durante todo este recorrido, algo se vuelve claro. El miedo no apareció para castigarte, apareció para protegerte. Incluso cuando se equivocó, incluso cuando exageró, incluso cuando se volvió constante. El miedo es una función, no un defecto, una señal del sistema nervioso, un lenguaje antiguo que intenta decir algo. Cuando el miedo domina, no está anunciando peligro, está señalando falta de seguridad interna. Y esa seguridad no se construye eliminando el miedo, se construye escuchándolo sin obedecerlo.
El miedo pierde poder cuando deja de ser interpretado como una orden. No te dice lo que tienes que hacer. Te muestra el estado del cuerpo. Cuando comprendes esto, algo se relaja. Ya no necesitas vigilar cada sensación. Ya no necesitas controlar cada pensamiento. Ya no necesitas pelear contra lo que sientes. El sistema nervioso aprende que puede expresarse sin consecuencias negativas. Aquí ocurre una integración profunda. El miedo deja de ser un intruso. Se vuelve una señal más dentro del paisaje interno. Aparece, informa y se retira, como cualquier otra emoción. Este cambio no te vuelve invulnerable, te vuelve flexible. La flexibilidad es la verdadera regulación. Un sistema flexible se adapta, un sistema rígido se rompe. Cuando el miedo ya no es combatido, cuando es permitido sin dramatizar, el cuerpo deja de reaccionar con intensidad. No porque no pueda, sino porque no lo necesita. Aquí aparece una comprensión silenciosa. Nada interno es peligroso por sí mismo, ni una emoción intensa, ni una sensación incómoda, ni un pensamiento intrusivo. El peligro no está en sentir, está en interpretar lo que se siente como amenaza. Cuando esa interpretación cambia, la experiencia se transforma. El miedo puede aparecer, pero ya no define la realidad. Y en ese espacio, algo nuevo se revela. La vida se vuelve más amplia, más lenta, más habitable. El cuerpo, al no estar siempre en alerta, recupera su ritmo natural. El sueño se profundiza, la respiración se alarga, la mente se aquieta. No porque se haya forzado, sino porque ya no necesita protegerse. Este no es el final del miedo, es el final de la lucha. El miedo seguirá apareciendo en momentos reales de peligro. Y eso es saludable. Pero ya no aparecerá para ocuparlo todo, para invadir la calma, para dominar la noche. Ahora sabes algo fundamental. El miedo no es una señal de debilidad, es una señal de sensibilidad, y la sensibilidad, cuando está regulada, se convierte en presencia. Presencia para sentir, presencia para descansar, presencia para vivir. Este proceso no termina aquí. No se completa con un solo entendimiento. Se profundiza con la experiencia. Cada vez que permites una sensación sin huir, cada vez que atraviesas una emoción sin luchar, cada vez que descansas sin vigilar, refuerzas esta nueva relación con el miedo. Y poco a poco, sin esfuerzo, sin prisa, el sistema nervioso aprende algo esencial: que estar vivo no es peligroso, que sentir no es amenaza, que el silencio no es enemigo. El miedo, entonces, se convierte en lo que siempre fue: una señal ocasional, un mensajero antiguo, no un gobernante. Y cuando eso ocurre, cuando el miedo ya no dirige la experiencia, algo profundo se abre. Una calma que no depende de condiciones. Una seguridad que no necesita control. Una forma distinta de habitar el mundo. Y en ese estado, sin forzar, sin buscar, el descanso llega, no porque el miedo se haya ido, sino porque ya no es necesario que esté.